Esto siguió durante muchos años. Siguió durante más de 20 años, en realidad siguió durante más de 30 años y, como seguramente ustedes saben, terminó la semana pasada cuando, por una serie de razones de mucho peso, se decidió desde la facultad discontinuar, no renovar el convenio con Compañía de Tierras Sudargentina. Y eso tiene que ver con una serie de factores, en realidad una serie de factores que estuvimos discutiendo en clase y que tiene que ver con la dinámica de estos sistemas. Con la dinámica de estos sistemas y de cada uno de los componentes que formamos parte del sistema que está operando. Esta diapositiva es una línea del tiempo de cosas que fueron ocurriendo durante el periodo en el cual estuvo ocurriendo esta experiencia de manejo adaptativo. No solamente en uno de los establecimientos, hubo muchos, no muchos, varios por lo menos, campos en donde se implementaron estas acciones. Y a lo largo de ese periodo fueron cambiando una cantidad de cosas. Fueron cambiando, por otro lado, no está puesto ahí, los objetivos que tenía el manejo. Algunos permanecieron, que era controlar y revertir procesos de desertificación. Otros más específicos se fueron modificando y apareciendo nuevos en función de nuevas realidades que surgían. Se fue modificando el conocimiento específico de los sistemas patagónicos. La línea amarilla muestra qué es lo que empezamos a conocer a partir de operar en el sistema. Y no pretendo que lo lean en detalle, pero fíjense que fuimos incorporando nuevos elementos, desde la idea de valor pastoril que desechamos en algún momento porque en realidad hacía una descripción muy pobre, a sistemas de seguimiento de la productividad forrajera, a modelos para describir los procesos, la dinámica de la estructura de las matas, etcétera, etcétera. También fueron cambiando a lo largo del tiempo las acciones que se implementaban. O sea, desde estas altas cargas con descansos a la incorporación de suplementación proteica para cubrir déficit de nitrógenos que aumenten el consumo de algunas especies, a manejos específicos de las majadas para sincronizar los momentos de parición con la disponibilidad de forraje. O sea, se fueron incorporando a partir de dar vueltas, varias vueltas. En las diapositivas anteriores conté una vuelta de 3 años, pero hubo obviamente muchas más. Nuevas acciones que apuntaban a corregir algunas que fueron ineficaces y a atender realidades y objetivos nuevos que se iban incorporando. La otra línea muestra problemas nuevos que aparecieron, sequías particulares, el manejo de herbívoros silvestres, el tema que de entrada estaba a lo mejor invisibilizado, que era el de especies invasoras. En la línea de abajo, la que está en verde, muestra cómo ese conocimiento específico se formalizó en publicaciones. O sea, ahí aparece una línea de una serie de artículos que se generaron a partir de la experiencia. O sea, lo que muestra esta línea es cómo este esquema que habíamos visto al principio de esa vuelta que iba del banco de conocimiento a través del sistema y generaba y definía problemas, generaba conocimiento específico, acciones, aprendía del sistema,
retroalimentaba el banco de conocimientos, o sea, hacía aportes que ahora no solamente sirven para este caso específico, sino para casos más generales. Y la última línea de abajo es una línea que agregué este año, que no tenía, y que tiene que ver con lo que les comentaba antes, con que esto se discontinuó y con entender las razones por las que esto se discontinuó. Quizás falta una línea de los actores que estuvieron jugando desde el lado de la facultad. Cambiaron, yo les nombré los que estaban al principio, los que estábamos al principio. Yo me retiré de esto no me acuerdo muy bien, pero alrededor del año, hace más de 10 años, o sea, ahí por el 2008 o 2007 aproximadamente. Y el que tuvo continuidad, el que mantuvo esto funcionando, fue Rodolfo Bolucci fundamentalmente. Y durante este proceso, además de todos estos cambios, cambiaron cosas en el contexto sociopolítico. O sea, hubo cosas que se mantuvieron. Por ejemplo, la invisibilización de los reclamos de los pueblos originarios. O sea, de alguna manera estábamos operando en un sistema que era el resultado del proceso de genocidio que ocurrió en toda Patagonia y que reconocíamos en el discurso, pero menos en la práctica. Hubo procesos que también influyeron, o sea, la necesidad de contar con sitios experimentales para hacer investigación, para generar conocimiento, en un contexto de crisis económica, en donde el acceso a otros lugares era muchísimo más difícil, moverse, mantenerse, plantearse experimentos. Hubo cambios, empezamos trabajando con unos dueños de los campos y después los dueños cambiaron. O sea, más allá de que hubo muchas estancias, una de las que permaneció fue la que, o algunas de las estancias en las que permanecieron fueron las de la Compañía de Tierras Sudargentino, que era de unos dueños y que en los 90 fue comprada por Benetton. Y a los que nunca vimos, y que empezaron un proceso de reorganización institucional, organizativa, administrativa de la compañía que duró muchos años y que nosotros veíamos un poco desde la tribuna. Simultáneamente aparecieron otras cosas nuevas. Por ejemplo, en el 94 se sancionó una nueva constitución en Argentina que en su artículo 75 reconoce los derechos de los pueblos originarios sobre el territorio que ocuparon ancestralmente. Y eso que se estableció en la Constitución pasó en buena medida desapercibido. Inclusive pasó desapercibido por quienes eran pueblos aborígenes, pueblos originarios en estos lugares que no se reconocían como tales. Ese proceso llevó tiempo. No es que se sale de una situación de invisibilización, inclusive para el propio actor, inmediatamente, y bueno, y se fueron dando episodios que llevaron a un cambio institucional muy importante. Fíjense que acá estamos hablando de varios cambios institucionales, internos de una empresa, de un marco muy grande como es la Constitución, a leyes que establecen la necesidad de realizar censos para establecer cuáles fueron los territorios ancestralmente ocupados por los pueblos originarios y que en realidad todavía no se terminó ese censo, se viene prorrogando. El año pasado se hizo la última prórroga. Empezaron otras cosas como por ejemplo, no están en esta línea de tiempo que terminó en el 2012, que fueron
ocupaciones. En realidad la primera ocupación apareció cuando yo me retiré de este proyecto, allá por el año 2007 aproximadamente, mucho menos conflictiva. Eso fue creciendo porque de alguna manera se fue empoderando a algunos de los actores, y todo esto modificó la percepción que uno tenía de todo el sistema y de la gobernanza de este sistema, del sistema socioecológico que tiene que ver o que podemos caracterizar como producción ganadera en grandes establecimientos patagónicos. Y que de alguna manera la facultad fue permeable a esos cambios, los incorporó y más allá de que la posición no es unánime, se tradujo en que algo que nos parecía muy bien, que estuvo bárbaro hacer y que permitió generar no solamente todos estos artículos, todo ese conocimiento, una cantidad de tesis que se hicieron en estos lugares, que eso que estaba muy bien ahora puede ser interpretado de otra manera, o hay valores que pasaron a tener una importancia mayor, como por ejemplo, no generar una confusión acerca de cuál es la posición respecto de los actores que están en conflicto por la posesión de tierras. Que eso dio lugar a que esta experiencia, que hubiera sido bárbaro que durara más, no podía durar más por este cambio en el contexto. Les cuento lo que pasó después de 20 años. O sea, cuando hicimos de alguna manera una parada en lo que estaba ocurriendo y miramos el proceso. O sea, hace más o menos unos 10 años de esto. Y ahí lo que hicimos fue redefinir un poco cuáles eran las herramientas con las cuales mirábamos algunas cuestiones que nos ayudaban a redefinir permanentemente los problemas con los cuales estábamos lidiando. Y entonces les voy a contar algunos de los elementos que incorporamos para evaluar la sustentabilidad de la actividad ganadera, algunos elementos que incorporamos para evaluar la receptividad ganadera, sistemas de prospección que nos permitían ir un poquito más allá de lo que veíamos, y sistemas de evaluación a campo. De los sistemas de evaluación a campo no voy a hablar en detalle. Con más conocimiento, con experiencia, con nuevas tecnologías, con más gente, con visiones distintas, uno puede tener una visión de la sustentabilidad de la actividad. En realidad, la palabra sustentabilidad no existía cuando empezamos a hacer estas cosas, o sea que hubiera sido difícil hacerlo. Como les decía antes, una medida de lo que está pasando con el deterioro, de alguna manera la sustentabilidad, está o lo podemos percibir con la dinámica poblacional de las majadas. O sea, ¿qué está pasando a lo largo del tiempo con la capacidad de carga de ese sistema? Un indicador del deterioro es justamente la caída en el número de animales. Y cuando uno mira establecimientos más o menos similares en cuanto a sus características, ve que en todos uno puede detectar una tendencia decreciente a lo largo del tiempo en los stocks ovinos. El sistema no es sustentable, o sea, el sistema está perdiendo a lo largo del tiempo capacidad de carga porque no hay ninguna otra decisión, no hay una decisión detrás de bajar el número de animales. En realidad, los productores quieren mantener o aumentar el número de animales. ¿Con qué está asociado esto? Y obviamente que tiene que ver, si no fuera una decisión empresarial, con la dinámica poblacional. Entonces uno se tiene que meter a mirar aquellos aspectos que determinan la dinámica poblacional, la mortandad y los nacimientos. Y en el caso de las poblaciones ovinas, uno puede compilar
alguna dificultad, registros de mortandad genéricos, porque incluyen lo que no apareció, no necesariamente uno encontró los animales muertos, y algún indicador de nacimientos. Todos los establecimientos registran la cantidad de corderos que son señalados, que son marcados al poco tiempo de nacer, porque llevan un registro de eso, y entonces lo que uno ve es que a lo largo del tiempo la mortandad, o las pérdidas totales, aumentan y que la señalada disminuye. Si uno mete esto en un modelo matricial, similar a los que discutimos en las clases para otras poblaciones, encuentra que el lambda de las poblaciones ovinas en Patagonia es generalmente menor a 1. O sea, hay como una suerte de extinción de la actividad ganadera asociada a la dinámica poblacional. ¿Con qué tiene que ver eso? Una de las cosas que indagamos es cuáles son los controles que determinan los nacimientos, o sea, la señalada, que es lo que se registra. Y el mapa ese que aparece ahí es la síntesis de un modelo que construyó Sonia Hall, que hizo su trabajo de tesis con esto, que a partir de todos los registros que se pudieron recopilar de muchas de estas estancias, armó un modelo para ver qué factores controlaban el valor de señalada y su variación de año a año. Y lo que encontró fue que depende de la productividad, o sea, de cuánta es la media de forraje disponible, pero también de la temperatura superficial registrada con satélites en primavera. De alguna manera hay un control nutricional y hay un control térmico de mortandad perinatal en la señalada. Cuando uno combina eso, porque ahora uno puede mapear la productividad, algo que antes no podíamos medir, con sensores remotos y la temperatura superficial también con sensores remotos, ve que hay grandes zonas de Patagonia que tienen valores de señalada que no permitirían el mantenimiento de una población viable. O sea, por debajo de 55, como se ve en el gráfico anterior, las majadas no son viables. O sea, dejan de tener un lambda superior a 1. Y eso obviamente está afectando la viabilidad y la sustentabilidad de la producción ovina. En este caso, desde el punto de vista económico. Entendimos cuáles son los controles. La otra cosa que tiene que ver con la sustentabilidad es el impacto que tiene, eso de lo que hablábamos en algunas diapositivas anteriores, el deterioro acumulado en estos sistemas. Pero ¿cómo es esto del deterioro acumulado? Estos dos mapas muestran dos situaciones. El mapa de la izquierda es un mapa, es una clasificación de tipos fisonómicos, algo que no podíamos hacer antes, tener una descripción detallada, confiable, evaluada, con una matriz de contingencia, de cuál es la vegetación que se encuentra efectivamente en el terreno. Y el mapa de la derecha es un mapa sintético, un mapa construido a partir de evaluar cuál, a partir de una serie de evidencias, que ahora no les voy a comentar, pero están disponibles, el que quiera me pregunta y las exploramos, cuál era la vegetación potencial en esos lugares. Vamos a centrarnos en las áreas celestes, que son áreas que en base a las especies que están presentes, a la fisiografía, a una serie de elementos, eran áreas que pensamos, en base a una serie de evidencias más o menos sólidas, que debían ser estepas graminosas de Festuca pallescens. Cuando miramos el mapa de la izquierda, vemos que no todo es celeste, o sea que algunas áreas se transformaron
en azul clarito, que son estepas arbustivo-graminosas, o inclusive en violeta y rosado, que son eriales, semidesiertos, que aparecen no en los lugares más áridos hacia el este, sino en los lugares más occidentales con precipitaciones más altas. Eso nos hace sospechar, con buenos indicios, sobre todo cuando uno lo evalúa en el terreno, que esos son lugares que sufrieron un proceso de deterioro. La comparación de estos mapas, la superposición de estos mapas, nos permite calcular en esta diapositiva para cada uno de esos potreros cuál es el grado de deterioro que experimentaron. O sea, ¿qué diferencia hay en tipos fisonómicos entre lo que nosotros esperábamos tener, la vegetación potencial, y lo que efectivamente hay? Y entonces uno se encuentra con que, por ejemplo, el potrero Chauchahuau, que tiene un nombre gracioso, tiene y que debía estar dominado por estepas graminosas, tiene un 36,8% del potrero, del área del potrero, con un deterioro bajo, un 39% con un deterioro medio y un 23% con un deterioro alto. En cambio, el potrero Tucutuco tiene un 50% del potrero con un deterioro alto. Si nosotros ahora sabemos que, o sospechamos, con buenas evidencias, que esas áreas están deterioradas y además disponemos de una cuantificación en base a herramientas de teledetección de cuál es la productividad, podemos evaluar cuál fue el impacto que tuvo el deterioro sobre la productividad. Y el gráfico que aparece a la derecha en la parte inferior muestra cómo es la reducción que se produjo en la productividad en función de la proporción del potrero poco deteriorado. O sea, en aquellos potreros en donde hay mucho deteriorado, a la derecha del gráfico, que está un poco raro, tienen una reducción en la productividad que puede llegar a 400 kilos por hectárea. Cuando el porcentaje es menor, la reducción obviamente se reduce. Fíjense que aun cuando haya en poco nivel de una proporción baja del potrero, poco deteriorada, alrededor de 0,20, hay una heterogeneidad muy grande. O sea, el deterioro no necesariamente, en todos los casos, baja la productividad. Lo que puede hacer es cambiar los tipos funcionales y, por lo tanto, la calidad de la oferta forrajera que van a experimentar los animales. Esto hace que uno llegue a un diagnóstico de lo que está pasando distinto después de evaluar todas estas evidencias y algunas otras, que reitera algunos elementos que habíamos visto antes, el sobre y subpastoreo de matas. Ahora sabe que hay una caída en la productividad asociada a la cobertura, que hay un proceso de arbustización que parcialmente compensa eso, que hay una caída en la eficiencia en el uso del agua y que ese es un indicador serio, digamos un indicador confiable de lo que está pasando con la desertificación. Hay una pérdida de la productividad potencial de las matas de pasto, fenómeno de erosión hídrica, caída en la productividad animal asociada a una caída en la fecundidad y aumento en la mortandad de ovejas, la fecundidad medida por lo menos en términos de esa evaluación que se hace a un mes del nacimiento, o sea, o porque no parieron las ovejas o porque el cordero se murió de manera relativamente reciente. Y también, como vamos a ver, problemas con interacción con poblaciones silvestres, un conflicto entre producción y conservación de especies. Eso tenía que ver con la evaluación, con nuevas evidencias de la sostenibilidad del sistema. Vamos a ver ahora qué nuevas herramientas y qué nuevos modelos se incorporan en la evaluación de la aptitud ganadera de un cuadro. Una cosa que antes habíamos evaluado con ese índice de valor pastoril. Un modelo conceptual un poco más amplio muestra que la aptitud ganadera de un cuadro depende
no solamente de la cantidad de materia seca que se produce, o sea, de la productividad primaria, sino también de los tipos funcionales. No da lo mismo tener la producción en arbustos que en pastos, ni en pastos xerofíticos que en pastos mesofíticos. Pero la aptitud ganadera también depende del acceso al agua, de otras características que tienen que ver con la estructura del paisaje, cuán quebrado y accesible es, con cuán frío y cuánta disponibilidad de reparos tiene ese potrero, algo que vimos que era crítico para determinar la tasa de nacimientos o la señalada, y también de una cantidad de otros factores que tienen que ver con la predación por parte de pumas o de zorros y el contexto de manejo en el cual ocurre. O sea, complejizamos esta definición de la aptitud ganadera del cuadro. No vamos a ver todas las cosas, sino algunas de estas dimensiones. Una de ellas es la que tiene que ver con la producción de materia seca y con cuál es el tipo funcional que está generando esa materia seca. Disponer de mapas de unidades fisonómico-florísticas, como el que aparece a la izquierda, que muestra cómo se distribuyen en estepas graminosas, estepas arbustivas, cereales, semidesiertos, matorrales, bosques, mallines, y de productividad, da la oportunidad, nos brinda la oportunidad de hacer una evaluación del potencial forrajero mucho más ajustado. Como señalábamos, un aspecto muy importante en cualquier esquema de manejo que involucre a los animales es tener una adecuada descripción de la receptividad forrajera, de la receptividad ganadera y particularmente de la oferta forrajera. Y eso requiere describir, por un lado, la productividad, como se muestra en este mapa. Ustedes en distintas oportunidades a lo largo de la carrera han visto las técnicas que permiten a partir de teledetección hacer una estimación de la productividad primaria y de combinar eso con una descripción de la heterogeneidad fisonómica. Les decía, de combinar eso con la heterogeneidad fisonómico-florística para poder calcular, tener una estimación mucho mejor que la del valor pastoril de cuál es el forraje disponible en una unidad de manejo. Elemento clave para ajustar la carga a la oferta. Y el cálculo ese no solamente toma en cuenta la productividad, sino un índice de cosecha. ¿Cuánta de esa productividad es accesible para los animales? Algo que depende de la productividad, como vieron en algunos de los artículos que leyeron para esta clase, pero también de la fisonomía de la vegetación, de cuánto bosque, de cuánto erial y de cuántas estepas graminosas hay dentro de ese potrero. Con eso uno puede calcular a partir de la productividad un índice de cosecha que solamente considere a la productividad y corregir ese índice por quién está produciendo eso, si un bosque o una estepa graminosa, y a partir de eso y de la superficie del potrero tener una estimación de cuánto forraje disponible o de cuánto forraje dispondrían los animales, algo que es crítico para, como decíamos, la definición de la carga animal. Hay una cantidad de otros elementos que a partir de la experiencia que se fueron acumulando, y la experiencia tiene que ver con dos aspectos, con las necesidades, cosas que es importante monitorear, y con las posibilidades, o sea, el desarrollo de tecnologías que permitan llevar adelante eso. Eso incluye desarrollo de elementos de evaluación y seguimiento, o sea, la parte del monitoreo de esa vuelta del manejo adaptativo, por un lado mediante información satelital, mediante mediciones a campo, mediante el uso de modelos de simulación y mediante el registro de la performance animal. Les voy a contar, para no hacer más larga aún esta clase, las que tienen que ver con el uso de información satelital. Recuerdan que habíamos dicho que un aspecto crítico de la sustentabilidad de las majadas era
el tema de la reproducción, básicamente de la cantidad de nacimientos, de las tasas de nacimientos que se describen a partir de las señaladas, y que habíamos identificado cuáles eran los controles de ese proceso. La señalada dependía de la productividad, pero también dependía de la temperatura en la primavera. ¿Por qué dependía de la temperatura en la primavera? En realidad por una cantidad de razones complejas que tienen que ver con el efecto sobre el cordero, pero también sobre la madre, o sea, sobre la oveja que va a parir ese cordero, porque la temperatura invernal y primaveral condiciona el comienzo de la estación de crecimiento. En ese gráfico se muestra cómo la relación que existe entre el comienzo de la fecha del comienzo de la estación de crecimiento, esa fecha está descrita a partir de mirar la dinámica estacional del índice de vegetación, cuando el índice de vegetación empieza a crecer en un determinado año, y la temperatura en el mes de julio. O sea, en aquellos años, en donde la temperatura de julio es muy baja, inferior a 0 grados, la estación de crecimiento no empieza hasta octubre. Eso quiere decir que las ovejas que están gestando un cordero no disponen de forraje verde de alta calidad para cubrir sus necesidades, que en ese momento están aumentando mucho, y entonces se condiciona el éxito de ese proceso de gestación. Probablemente esas ovejas aborten o el cordero nazca en mal estado. Cuando las temperaturas de julio se hacen cada vez más altas, la estación de crecimiento se adelanta, o sea, empieza a disponer de forraje la oveja en un periodo en el cual puede suplir esas necesidades del último tercio de gestación. Esto hace entonces que la temperatura, el comienzo de la estación de crecimiento sea crítico. Y como lo muestra esto para una cantidad de sitios, que son estancias, que comience en un momento o en otro la estación de crecimiento es un determinante muy importante de la señalada, de esa fecundidad que tienen las majadas. Los gráficos, olvidémonos por ahora de las barras negras, pero ustedes ven que las barras gris oscuras, que corresponden a años en donde la estación de crecimiento empezó en agosto, siempre las señaladas estuvieron por encima de la media. En cambio, en las barras blancas, la mayor parte de los sitios, la señalada, o sea, la fecundidad de las majadas, estuvo por debajo de esos valores. ¿Qué importancia tiene esto? El desarrollo de sistemas prospectivos que en julio permite saber cuál va a ser el comportamiento de las majadas y tomar algunas medidas. Por ejemplo, suplementar con alimento para que esa caída no sea tan importante, operar sobre el sistema para morigerar los efectos de las condiciones particulares de ese año. Además de estas herramientas que nos permiten generar sistemas prospectivos del comportamiento del componente animal, tenemos que ver cómo podemos hacer para evaluar lo que en última instancia era el problema central de manejo, que era la degradación. De alguna manera, poder saber si, como vemos en esa diapositiva, tenemos acá un problema de desertificación o un problema de aridez. En última instancia, esto se relaciona con lo que habíamos discutido antes. ¿Cuál es la vegetación potencial de cada una de estas áreas? A lo mejor era esa misma que está ahí, o a lo mejor era una estepa graminosa con una cobertura del 60 o el 70%. De alguna manera, lo que tenemos que ver es que acá, con la misma fisonomía, tenemos un área a la izquierda
en donde llueven 600 milímetros, y un área a la derecha donde llueven 150. La cobertura es la misma, los tipos fisonómicos son los mismos, pero eso resulta de una dinámica de estados alternativos distintos. En un caso hay un solo estado alternativo, en el caso derecho, en donde casi independientemente del uso, la situación no se va a modificar, y en el otro, esa situación que estamos viendo en la foto resulta de una transición asociada al pastoreo y a procesos de erosión que llevaron de una estepa graminosa a una estepa o un semidesierto o una estepa arbustiva baja. ¿Cómo hacemos para saber qué está ocurriendo con estos procesos? Estos sistemas se están degradando, se están recuperando. Para eso se necesita un modelo conceptual que parte de la definición de desertificación. Hay muchas dando vuelta, pero hay algunas que desde el punto de vista operativo son muy útiles. Y definen a la desertificación como dada una precipitación, una reducción en la productividad del sistema. O sea, con la misma cantidad de agua, el sistema ahora tiene una productividad vegetal, animal, menor que en el caso anterior, en el caso no degradado. Para mirar eso, necesitamos construir índices que describan ese proceso y que permitan hacerlo de una manera tal que tengan una cobertura amplia y que sean repetibles a lo largo del tiempo. Claramente tenemos que ir al uso de sensores remotos. Y ahí también tenemos que pensar un poquito. Primero, para definir cuál es la variable que estamos usando. Hay dos descriptores de lo que está pasando con el uso del agua en un determinado sitio, que son la eficiencia en el uso de la precipitación, que describe de alguna manera la media, la relación que existe entre la media de la productividad y la media de la precipitación. ¿Cuántos gramos de materia seca se producen por milímetro de precipitación media? Hay otro que es la respuesta marginal de la precipitación, que hace referencia en ese gráfico que está ahí, si el triángulo era la eficiencia en el uso de la precipitación, la respuesta marginal de la precipitación, lo que hace referencia es a la pendiente de la relación entre la productividad y la precipitación. La pendiente de la relación entre la productividad y la precipitación a lo largo del tiempo, o sea, en diferentes años. Un sistema puede tener la misma eficiencia, pero en realidad tener además una pendiente distinta, o sea, ser mucho menos sensibles a cambios en la precipitación. Eso también nos está indicando algo respecto de procesos de degradación. El sistema se puede degradar porque cambia la pendiente, se hace menos marcada, porque baja la eficiencia en el uso de la precipitación, o sea, baja el triangulito, o porque cambian las dos cosas al mismo tiempo. Monitorear estas dos respuestas nos permite tener una idea de lo que está pasando. ¿Funciona esto en los sistemas patagónicos? O sea, esta situación de estepa graminosa que estamos viendo en la foto, con una cobertura alta, ¿puede ser monitoreada para ver si se está degradando o no se está degradando? En esta diapositiva mostramos una de las variables, en realidad mostramos las dos variables que describen este proceso de desertificación asociado a la caída en a modificación en la productividad en función del agua disponible. En el gráfico de arriba es la respuesta marginal de la precipitación, o sea, la pendiente de la relación entre la productividad y la lluvia, y en el gráfico de abajo es la eficiencia en el uso de la precipitación, o sea, la media de la productividad dividida la media de la precipitación. Y las barras corresponden a distintas situaciones
de deterioro. ¿Se acuerdan que habíamos visto un mapa que mostraba la vegetación potencial y la vegetación actual, la que efectivamente se corresponde? Acá estamos mirando esas situaciones, o sea, en el extremo izquierdo situaciones muy poco deterioradas y en el extremo derecho situaciones muy deterioradas. En ambos casos vemos que entre los extremos hay diferencias en estos dos descriptores del proceso de desertificación. O sea, podemos tener una idea de lo que está pasando, podemos tener una idea de la tendencia en el proceso de degradación, podemos monitorear la efectividad de las prácticas de manejo a partir de mirar estos dos indicadores. No les voy a mostrar acá otro gráfico, pero aún dentro de una misma fisonomía, por ejemplo, las estepas graminosas, acciones de manejo, por ejemplo, la intensidad de del uso ganadero, por ejemplo, de la carga, o el uso continuo, determinan también diferencias en estos descriptores de la precipitación. Con esto terminamos esto, ni vimos todo, ni les conté la historia completa, simplemente les di un pantallazo de un ejemplo de un esquema de manejo adaptativo generado antes de que se inventara la idea de manejo adaptativo prácticamente o casi simultáneamente, tratando de enfatizar varias cosas. Una, qué aprendemos y qué cosas nuevas hacemos después de circular por ese circuito, por ese ciclo que es el manejo adaptativo, cuáles son las cosas que tenemos que hacer, o sea, usar conocimiento del banco, definir los problemas, redefinirlos a partir del nuevo conocimiento que se va a generar, usar ese conocimiento para desarrollar acciones y prácticas de manejo y aprender de él, y contribuir al banco de conocimiento a partir del nuevo conocimiento generado. Les mostré que este es un sistema dinámico porque cambian las personas que lo hacen, porque cambian los problemas, porque cambian las acciones, y a partir de lo que pasó últimamente, básicamente con la muerte de Santiago Maldonado y el disparador que fue ese acontecimiento tan lamentable, cómo a lo largo de este proceso cambian valores y eventualmente pueden aparecer sorpresas que modifican el curso de la gobernanza de este sistema de manejo adaptativo. Bueno, espero no haberlos aburrido mucho, que no les haya resultado muy incómodo esto de tener que seguir la clase en varias sesiones y les dejo un saludo grande. Chao.